a Dios. Dele un abrazo al que está ahí a su lado, bendiga su vida. Le damos muchas gracias a Dios, hermanos, que nos da esta oportunidad de poder estar delante de ustedes y compartir la palabra de Dios tan importante. Disponga su corazón, hermanos. Esta mañana tenemos un mensaje que está en las Escrituras que solo abarca 2 versículos. De hecho, es una parábola muy pequeña, pero que en su pequeñez encierra grandes principios y grandes misterios. Yo he titulado esta mañana, hermanos, al mensaje del día de hoy: pequeñas, grandes obras divinas. Pequeñas, grandes obras divinas. Así se llama el mensaje del día de hoy. Y vamos a leer la parábola que nos concierne de Mateo en el capítulo 13, en el versículo 31 y 32. Solo 2 versículos, pero que encierran grandes cosas del reino de Dios. Dice la Escritura, hermanos: otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que a la verdad la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Hace algún tiempo, amados hermanos, la historia nos enmarca un acontecimiento que quiero exponerles para que nos demos cuenta de cómo las pequeñas son pequeñas grandes cosas, o pequeñas cosas que se hacen grandes en el reino de Dios. Porque Dios usa lo pequeño para hacer grandes cosas. Él vio lo vil y lo menospreciado. Él, a través de los tiempos, a través de una semilla sembrada en el Edén con un ser humano, ha hecho grandes cosas a través de las generaciones, grandes pueblos, grandes reinos, maravillosas ciudades. Hoy podemos y somos testigos de aproximadamente, según el calendario judío, desde 5,600 años, somos testigos de toda la grandeza de nuestro Dios, de cómo ha venido evolucionando el hombre en la ciencia, en la cultura, aunque va decayendo en otras cosas como la moral. Pero somos testigos en esta generación, porque a Dios le plació ponernos en esta generación de las maravillas de Dios. Pero hace algún tiempo, dice la historia, que Darío, el emperador persa, cuando invadió Europa, le envió un mensaje a Alejandro el Grande, es decir, a Grecia, porque Alejandro el Grande era el soberano de Grecia. Y en una funda, esa funda la llenó de semillas de ajonjolí, con el mensaje: vamos a cubrir la tierra como si fuéramos estas semillas. Somos tantos y tantos que jamás podrás derrotarnos. Entonces Alejandro el Grande le respondió, y enviándole una funda con semillas de mostaza, le envió este mensaje: te vas a encontrar con el fuego, la fortaleza, como la tienen estas pequeñas semillas de mostaza, como nunca lo has visto en tu vida.
Así que estos dos hombres usaron dos semillas. Uno usó la semilla de ajonjolí, tal vez usted la conozca, pero el otro usó la semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, y le envió el más grande mensaje, porque Darío lo quería intimidar. Pero Alejandro el Grande le contestó con mucha sabiduría. Así vemos, amados hermanos, que el grano de mostaza, que es pequeño, nos habla de fortaleza, poder, grandeza, pero además encierra un grande misterio. Así es el reino de los cielos. El reino de los cielos, dijo Jesús, es semejante al grano de mostaza, lleno de fortaleza, de poder y de grandeza, escondido en una pequeña semilla. Qué hermosa enseñanza Jesús trajo a nuestro conocimiento. Hasta este momento, amados hermanos, hemos analizado la parábola del sembrador y la parábola del trigo y de la cizaña. Hasta este momento los apóstoles pudieron decir: entonces, Señor, después de lo que nos has expuesto, ¿cómo puede tu reino prevalecer en medio de tanta cosa que está en medio de él? En medio de aquellos que se oponen a tu palabra, porque la semilla del sembrador tiene esta injerencia, que la semilla es la palabra de Dios, el evangelio de nuestra salvación, como decía el apóstol Pablo, y la del trigo y la cizaña de los hombres que Dios quiso que fuéramos, y que sin embargo el malo contaminó a través de su maldad y del pecado. Y así vemos esta generación que se va degradando poco a poco, y cómo el ser humano se está destruyendo a sí mismo. Y en vez de usar la ciencia para el bien, la usa para el mal. En vez de usar la ciencia para que el hombre sea restaurado, para que el hombre tenga sanidad de sus enfermedades, usan la ciencia para la destrucción de unos hacia otros. Invierten más dinero en armamentos, invierten más dinero en buscar un gusano, un parásito, una bacteria en otro mundo. Invierten millones y millones de dólares y no invierten en este mundo, no invierten en las personas pobres, necesitadas, y tratar de hacer un mundo mejor. Este mundo lo estamos destruyendo. Este mundo que Dios quería que fuera grande y portentoso, el ser humano lo ha destruido. Así nosotros vemos que estas parábolas del capítulo 7, del capítulo 13, son 7 parábolas que nos distinguen diferentes cosas del reino de Dios. A través de 7 parábolas el Señor Jesucristo quiso mostrarnos principios del reino de Dios. Como leímos en el capítulo 13, a partir del versículo 11, el Señor Jesús nos declaró que a nosotros nos es dado saber el misterio del reino de los cielos, es decir, a sus seguidores, a sus discípulos, aquellos que se disponen a ser enseñados, aquellos que están dispuestos a aprender, porque nosotros entre más aprendemos, más encontramos no nuestra gran sabiduría, sino lo que más nos hace falta por aprender. Porque mucha gente estudia creyendo que a través de todo su conocimiento lo sabe todo. Pero en el reino de Dios no es así. Mientras tú más vas aprendiendo misterios, cosas que Dios ha revelado a tu vida, te das cuenta de tu gran ignorancia que tienes. Porque el reino de Dios y su conocimiento y sabiduría es tan vasto que no hay un ser humano que pueda tener todo el conocimiento. Así que entre más profundizamos en el conocimiento de Dios, nos encontramos con mayores riquezas, con mayores bendiciones, de tal manera que cada día queremos saber más y más y más,
y no para llenarnos de conocimiento, sino porque entendemos que necesitamos conocer las verdades del reino de Dios que nos ayuden un día a vivir en la eternidad bajo la soberanía y el gobierno de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. Así que la gente que piensa estudiar para tener mayor conocimiento, nada más está equivocada. Nosotros aprendemos porque entendemos que entre más sabemos, más descubrimos que hay cosas más que conocer. Porque el reino de Dios es vasto. Así que de 2 versículos, Dios trajo una enseñanza, hermanos, que hoy vamos a descubrir maravillosa. Acabamos de leerle las propiedades de la semilla de mostaza, lo que simboliza la fortaleza, el poder y la grandeza, aunque es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Y dice Jesús, así es el reino de los cielos. Así que vemos en la Biblia, hermanos, un David, el más pequeño de la familia. Ni siquiera lo tomaban en cuenta. Pobre pastorcito. Sus hermanos le tenían un concepto de que él era solamente un chismoso y alguien que solamente estaba buscando situaciones en su vida. Cuando vino el profeta a ungir al próximo rey de Israel que iba a ser puesto en vez de Saúl, ni siquiera lo mandaron llamar. Y Dios usó a ese pequeño pastorcito y lo levantó a lo más grande de los reyes de Israel. Y a pesar de que igualmente como todo ser humano le falló a Dios, no se dicen las cosas malas de David. Usted pregunte a los judíos y ellos no le van a decir, el adúltero, sí, el que mandó matar a su amigo, sí, el lascivioso que estaba viendo a una mujer. No, ellos le van a decir, el gran rey de Israel. Porque gracias a Dios, el proceso de Dios de santificación que llevamos nos va a llevar siempre a que el Señor cambie nuestro mal testimonio. A que de lo que después se hable de nosotros sea lo bueno y no lo malo. Porque Dios, hermano, es bueno y para siempre su misericordia, su gracia de generación en generación. Así usó a un pequeño Gedeón que con solo 300 hombres derribó a uno de los más grandes ejércitos de su época. Así pasó con Pablo, un hombrecito de 1,50 de estatura, pero que fue el gran león de Dios. Y así a través de la Biblia nosotros vemos cómo Dios ha usado lo más pequeño para llevarlo a lo más grande. Así es que yo te vengo a decir esta mañana, si tú te sientes pequeño en el reino de Dios, es porque Dios tiene cosas grandes para tu vida. Porque es hasta estas instancias que nosotros nos damos cuenta de esa gracia de parte de Dios. Porque de la misma manera, mi esposa y yo y mis hijos éramos una familia, la última que estaba al fondo. Mi pastor tenía 12 parejas de matrimonios a los cuales instruía. Y de todos esos 12, los que menos éramos espirituales éramos nosotros. Los que menos teníamos ese ímpetu, esa pasión hacia Dios éramos nosotros. Tal vez ni siquiera sabíamos orar. Tal vez ni siquiera nos tomaban en cuenta. Pero Dios un día nos exaltó y nos puso a dirigir una congregación. Porque Dios usa lo más pequeño, lo insignificante, para llevarlo a lo más grande. ¿Y saben para qué, hermanos? Para que su nombre sea glorificado y exaltado, y no el de los hombres. Para que el ser humano vea de su poderío y de su majestad, que Él hace de lo pequeño cosas grandes, cosas poderosas. Así que si tú te sientes que en esta vida no vales nada, que no has servido para nada, que no tienes nada en esta vida, hoy yo te vengo a decir qué cosas grandes tiene Dios para tu vida.
Y que todas las batallas que has enfrentado y todos los obstáculos y todas las circunstancias de tu vida tienen el propósito de hacerte grande en el reino de los cielos. Así vemos un pequeño hombre vestido de pieles de animal en un desierto. Aunque sus padres eran ricos, pues eran sacerdotes de Israel. Y sin embargo, en esa vida que él tenía, Dios siendo el más pequeño en el reino de los cielos, como fue la declaración de Jesús acerca de Juan el Bautista, Dios lo puso en lo más alto y le dio la más grande encomienda: abrir el terreno para el día del Señor, preparando las sendas, trayendo a las personas al arrepentimiento, y con un mensaje nada ortodoxo, con un mensaje nada carismático, diciendo a la gente: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando venían los religiosos de la época, él no callaba, él abría su boca y les decía: generación de víboras, ¿quién los hará huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Ese pequeño hombre también enfrentó a un rey, al gran rey Herodes, y le dijo: deja a esa mujer, porque esa mujer es de tu hermano y tú eres un adúltero a los ojos de Dios. Y por eso lo mataron, porque él señaló el pecado a quien se lo tenía que señalar, sin importarle las consecuencias, porque sabemos que este mundo no es digno de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios señalamos el pecado, porque al señalar el pecado no es para traer un juicio sobre la persona, sino para traer arrepentimiento. Porque Dios ha constituido al pueblo más pequeño de todo el mundo, como fue el pueblo de Israel. Era la nación más pequeña que existía, la constituyó como su pueblo. Y ahí, en Nazaret, y después yendo a Belén, nació el hombre más humilde y el más pequeño aquí en la tierra, en el lugar más humilde, siendo él el más grande en el reino de los cielos, Jesucristo, nuestro Señor. Como tú quieras verle, hermano, a través de toda la Biblia, siempre vas a ver a los más pequeños exaltados a lo sumo. Por eso Jesucristo dijo: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Por eso es increíble lo que en esta época estamos viendo a través de los supuestos profetas, apóstoles, autonombrados, que quieren títulos, quieren preeminencia, quieren millones, quieren aviones, casas de lujo, cuando el más pequeño y más grande del reino de los cielos nació en un pesebre. Pero la semana pasada escuchamos que la cizaña, los hijos del diablo, el diablo los tiene siempre en opulencia. Porque la riqueza puede ser tu más grande bendición o tu más grande miseria. Porque la Biblia dice que un rico es muy difícil que entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase en el ojo de una aguja que una persona que tiene riquezas. Y no es que Dios esté en contra de las riquezas, porque Dios primero te hace su hijo, te llena de santidad, te lleva a su propósito, y si Él quiere, te da las riquezas. Pero no es al revés, no te da las riquezas y después te hace su hijo. Porque mucha gente que tiene riquezas, a veces es necesario que Dios les quite todo para que entren en el reino de los cielos. Porque vienen afanados, porque viven con egoísmo,
porque viven con soberbia, altivez y orgullo. De la misma manera que en Daniel capítulo 2, 3 y 4 se habla del rey Nabucodonosor. Un hombre al cual se dice, y dice la Escritura en Daniel 2, que a Dios le plació darle las riquezas de todo el mundo y darle el más grande reino que jamás ha existido, el reino de Babilonia. Descrito entre la figura que marcaba los tiempos, como la cabeza de oro, como el más grande reino que había existido, pero que además al darle todo su poderío y toda su riqueza, por su orgullo, por su vanidad, tuvo que someterlo aún al grado de que anduviera con los animales del bosque. El más grande rey que ha existido fue sometido al poder y la voluntad de Dios, porque Dios exalta a los humildes y somete a los soberbios. Porque Dios tiene el control de todo el reino de la tierra. Nada sale de su voluntad. Y así ese rey tuvo que ser sometido por su orgullo, por haber atentado haciendo una imagen grandísima, 30 metros de altura por 3 metros de ancho, en la cual al sonar los tamboriles, las flautas, la música, todo mundo se tenía que postrar ante esa imagen. Lo cual nos habla del mundo, de que Dios no quiere que nosotros nos sometamos al mundo, sino que busquemos a Dios. Porque fue hasta que ese hombre, después de que se atrevió, escuche esto, se atrevió a llevar al horno de fuego a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Toda vez de que Daniel, habiendo interpretado su sueño, había recomendado a Sadrach, Mesach y Abed-nego como los administradores del reino. Pero como siempre, hermanos, cuando un hijo de Dios es bendecido, hay envidia, hay odio, hay rencor, porque la gente es egoísta, porque no ha nacido de nuevo, porque no tiene a Cristo en su corazón y vive envidiando a los demás. Vinieron en contra de ellos y fueron de chismosos con Nabucodonosor, diciendo que ellos eran los únicos que no se postraban, y los llevaron al horno de fuego. Y Nabucodonosor tentó contra sus vidas y además los sentenció diciendo que entrarían hombres fuertes y subirían el horno 7 veces más de lo que normalmente se subía para quemar a una persona que no se postraba ante esa imagen. Pero dice la Biblia que ellos le dijeron: sabe pues, oh rey Nabucodonosor, y vive para siempre, que nuestro Dios es tan poderoso que puede quitarnos y salvarnos de este horno de fuego. Y si no, sepa usted y sepa todo el reino que nosotros no nos postraremos ante ese ídolo. ¿Dónde está ese espíritu de Sadrach, Mesach y Abed-nego? Se ha perdido a través de las generaciones. Hay gente que es capaz de vender su vida al diablo y postrarse ante la religión y los ídolos y las imágenes, pero no ante el soberano Rey de Reyes y Señor de los Señores, que es espíritu y es verdad. Porque la carta a los Romanos en el capítulo 1 describe perfectamente cuál es y por qué es la condición de esa gente. Porque no quisieron reconocer a Dios a través de la creación y de todo lo hecho. Y como no lo quisieron reconocer, exaltarlo y adorarlo, entonces se hicieron imágenes de hombres corruptibles, de animales, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia de sus corazones, trayendo sobre ellos su extravío. De tal manera que lo primero que se transgredió, dice Romanos capítulo 1, es el área sexual.
Y dice que debido a su extravío empezaron a meterse hombres con hombres y mujeres con mujeres. Lo mismo que está pasando en este tiempo. Así, amados hermanos, estas parábolas, estas 7 parábolas, nos describen 7 misterios del reino de los cielos. Y ya vimos 2, porque a nosotros nos es dado conocer los misterios del reino. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que esta parábola no fue explicada por Jesús. Lo cual quiere decir que los discípulos sabían perfectamente lo que significaba la interpretación. De otra manera le hubieran preguntado, como en la parábola del sembrador y del trigo y de la cizaña. Entonces, cuando Jesús vino y les dijo otra parábola, refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es a la verdad la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Y escuche esto: y se hace árbol. Wow. Yo no sé si usted alcance a comprender, hermano. Yo cuando al principio lo leí no lo entendía bien. Y conste que hace mucho tiempo y algunas veces he compartido este mensaje, pero Dios nos trae nuevas cosas y nos hace comprender. Escuche lo que dice: es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Yo nunca he visto que una hortaliza se haga árbol. Para que podamos entender, las hortalizas son, por ejemplo, las zanahorias. Un campo lleno de zanahorias, esa es una hortaliza. Es una hortaliza de zanahorias, de papas. Pero ¿usted ha visto que esa hortaliza se convierte en un árbol? No. Entonces, aquí descubrimos que hay algo sobrenatural. Algo que va más allá de la naturaleza normal. Porque lo normal es la hortaliza, lo sobrenatural es que se convierta en un árbol. Entonces aquí hay un misterio que Jesús quiere que hoy, esta mañana, descubramos: lo sobrenatural del reino de Dios. Y entonces tenemos que descubrir a qué se refiere esa pequeña semilla de mostaza. Esta parábola también, amados hermanos, está descrita en Marcos y Lucas. Y como dijimos, no fue explicada por Jesús. Entonces se alude que ellos entendieron el mensaje, no tenían que preguntarle nada, lo entendieron perfectamente. Pero tú y yo en este tiempo la leemos y no la entendemos. Entonces eso quiere decir que es necesario que nosotros descubramos la verdad de este reino de los cielos. Puede ser que Jesús incluso no les quiso responder, puede ser que sí le preguntaron, no dice la Biblia. Pero lo que sí es cierto es que dejó Dios una incógnita aquí en esta parábola. Algo que tú y yo, después de 2000 años, tenemos que descubrir. Hemos aprendido entonces que la parábola del sembrador, que aunque el sembrador sea bueno y la semilla sea buena, la tierra donde cae es posible que no. De la misma manera que tal vez el pastor sea bueno, la iglesia sea buena, pero tal vez la gente es la mala. Porque el problema nunca va a ser el pastor ni va a ser la iglesia. El problema somos tú y yo. El día que tú entiendas eso, tú vas a madurar y vas a crecer. Yo he visto gente que ha estado en las mejores iglesias. ¿Cuál te gusta? Bueno, no hay que decir nombre para no vayan a pensar que lo vamos a quemar. Pero hay grandes pastores. Mire, amados hermanos,
Yo tuve el privilegio de formarme como pastor al escuchar los mensajes. Escuche esto, al escuchar los mensajes. Yo ni siquiera conocí al pastor ni fui a su iglesia. Hace apenas aproximadamente 3 o 4 años pude estar en esa iglesia, pues era yo el comisionado de la alianza de pastores en la oración. Y ahí ese pastor, o más bien el que quedó en vez del pastor, porque el pastor falleció, me invitó para que fuera a su tiempo de oración. Y yo, como representante de la Alianza de Pastores en el área de oración, fui y conocí la iglesia. Fui con mi esposa y nos maravillamos de las grandes cosas que Dios hizo en una cosa pequeña. Porque conociendo la historia de la iglesia, ellos empezaron debajo de una lona. Y entonces su iglesia se hizo de más de 5,000 miembros. Y construyeron una escuela y tienen unas instalaciones impresionantes, porque Dios de lo pequeño hace grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén? Así que Dios puede haber puesto sus ojos aquí en Tlalpan, como yo no lo dudo, porque Él por eso me envió. Y de una pequeña lona Él puede hacer muchísimas grandes cosas. Y yo, escuchando los mensajes de ese pastor, me formé como pastor. Y sí voy a decir el nombre de esta iglesia porque para mí ha sido una bendición. Es la iglesia de Calacuaya. Y el pastor Gonzalo Vega. Qué tremendo hombre de Dios, de verdad. Yo no lo conocí personalmente. Conozco apenas a su yerno, que es el esposo de su hija y está pastoreando la iglesia. Pero de verdad, yo, de escuchar a ese hombre, mi vida cambió como pastor. La percepción de las cosas fueron diferentes. Tengo todos los cassettes de todas las predicaciones de ese pastor. Incluso cuando yo hice mi primera tesis en la primera licenciatura en teología de una universidad de Texas, le pedí al pastor que me permitiera tomar sus enseñanzas y ponerlo como referencia en la bibliografía para expresar una tesis llamada Vida Cristiana. Y él, por vía correo, me autorizó y me imprimió un documento donde él me autorizaba a usar sus enseñanzas para expresar lo que era una verdadera vida cristiana. Y lógicamente, bajo mis consideraciones también personales, después que terminé y me la autorizaron, después de las revisiones que le hicieron a la tesis, me la regresaron y yo le envié una copia a él en agradecimiento. Y de verdad, hermanos, por eso yo les digo que no es el caso de escuchar una prédica en internet del más grande pastor que usted me diga en este tiempo, de la más sana doctrina que usted crea. De verdad, lo que importa es que cambie nuestra vida, que al oír ese mensaje nuestra vida sea transformada. Porque Dios, así como Dios ha permitido que haya gente mala, perversa y falsos pastores y profetas que predican solamente egoísmo y predican prosperidad y solamente le están robando el dinero a la gente, Dios también, porque el trigo y la cizaña crecen juntos, Dios también ha permitido grandes hombres de Dios que predican sana enseñanza y sana doctrina. Y aunque aún entre ellos hay disparencias en algunas cuestiones doctrinales no básicas, gracias a Dios, están ahí enseñando de una forma gloriosa. Y nosotros, los pastores que estamos en estos lugares tan humildes, lejos de la serranía, entre los valles, porque este era un valle. Hoy vemos los descubrimientos de los mamuts aquí atrás de la vía. Hay las imágenes o las estatuas que pusieron donde encontraron los mamuts aquí en Tlalpan, y es hermoso, de verdad. Yo me admiro porque Dios me envió a una ciudad bendecida y prosperada, y yo lo creo que así va a ser. Y esa bendición, esa prosperidad va a proceder de Dios para nosotros como iglesia de Jesucristo, y también para toda la gente que está aquí alrededor, porque Dios le da a los buenos y a los malos. Él no hace acepción de personas. Así que yo crecí con sus enseñanzas, hermano. Por eso yo estoy convencido que no es cuestión del pastor ni de la iglesia, es cuestión de la gente. La gente que es rebelde, la gente que no quiere aprender, que quiere vivir en la ignorancia de su mente, creyendo que ya lo sabe todo, cuando le acabo de compartir que entre más aprendemos,
encontramos cuán grande todavía es nuestra ignorancia. Porque el conocimiento de Dios es tan vasto que nadie puede llegar a Él en su totalidad. Pero cuando tú estás comiendo algo que te gusta, quieres más. No te pusieran una café de 2 kilos porque hasta que le ves el fin. 10 tacos de carnitas, 2 consomés, 10 tacos de barbacha. No, hasta que no le ves el fin. Pero hermanos, esa misma pasión debe de haber para nosotros para con la palabra de Dios. Escudriñando las Escrituras, buscando la verdad de Dios hasta lo más profundo, para que sea Dios el que nos guíe, nos dirija. Así que, amados hermanos, no me espanta la gente que dice que viene una gran iglesia de 5,000 miembros, 20,000, de 30,000, de 100,000, que su pastor sale en la tele, que está en la radio y que lo visitan los presidentes. No me espanta, hermano. Yo quiero ver a la gente que responda a esas enseñanzas, que responda a ese gran hombre de Dios, porque yo no lo dudo, por algo Dios lo exaltó, hermanos. Pero ¿y qué de la gente de la congregación? ¿Y qué de su testimonio? ¿Y qué de su vida? Mi pastor, el que me instruyó, no es tan grande, no es famoso, pero es un gran hombre de Dios. Y yo soy el resultado de sus enseñanzas. Porque si usted aplaude a Dios una sola vez por mi vida, hay quien debe de aplaudir 2 o 3 veces por la vida de mi pastor, porque él me instruyó. De ahí la frase que siempre les digo: yo así no he sido enseñado. Yo no sé los demás, pero yo así no he sido enseñado. Yo he sido enseñado así, así, así y así. Así que un día me reclamó mi pastor y me dijo: hermano, bájele 2 rayitas a su volumen. Le dije: sí, pastor, perdone, yo no quiero exaltarme ni mucho menos, pero es que si yo no hubiera aprendido de usted, entonces yo no estaría aquí. Se la reviré, ¿no? Guante blanco. Así me enseñó usted, pastor, a buscar con pasión la vida de Cristo. Usted me enseñó a adorarlo con todo mi corazón. Usted me enseñó lo que es la palabra de Dios en mi vida. Usted me enseñó las riquezas de la gracia y la misericordia de Dios. Usted me enseñó que mi salvación no la puedo perder, pues no depende de mí. ¿Cómo no quiere que yo tenga esta pasión? ¿Cómo no quiere que arda mi corazón por la palabra de Dios? ¿Cómo usted va a impedir que yo salga corriendo alabando a mi Señor después de cuán grandes cosas Dios ha hecho en mi vida? Yo quisiera que esta pasión estuviera en usted. Porque ciertamente yo soy la bandera de esta iglesia, pero usted es el color de la bandera. Es por eso que la bandera de México es la más hermosa de todo el mundo. Dios es la bandera y nosotros le damos el color a la bandera. Esto es glorioso, hermano. En 5 años usted lo va a entender lo que le acabo de decir. Es hermoso, hermano, que nosotros comprendamos los misterios del reino. Así que también aprendimos que también hay influencias del mundo, del maligno, de nuestras pasiones que impiden que demos fruto. Los mismos enemigos que describe Santiago. Aprendimos en la parábola del trigo y la cizaña que crecen juntos, pero una da fruto y la otra no. Que Dios tiene un tiempo para separarlas, unas para quemarlas y otras para guardarlas en su granero, en su reino. Que la cizaña representa a los cristianos falsos, hipócritas, que están dentro y fuera de la iglesia. Pero el que estén o no estén, no importa, porque nunca van a permitir que nosotros, nunca ellos van a bloquear, que nosotros podamos siguiendo extendiendo nuestras raíces en Cristo.
y demos fruto para gloria de Dios. No importa cuánta cizaña esté a nuestro alrededor, el trigo por su naturaleza es trigo y da fruto. No depende de las plantas a su alrededor, depende de su naturaleza, que es trigo y da fruto. Así es el verdadero cristiano. No importa quién esté a su lado. Chin, es tu esposo, ni modo. Tu esposa, tu pariente, se dice tu amigo, ya le anda echando los cuernos a tu novia. Bueno, anda hablando de ti, se dice tu amigo. Hermanos, no importa quién esté a nuestro lado, no importa dónde estemos, en el tianguis, estemos en el trabajo, a donde vayamos, nosotros nunca dejaremos de ser trigo y daremos fruto. Y no importa lo que esté a nuestro alrededor y nos quiera ahogar, no lo va a impedir, porque nosotros somos la simiente de Dios. Es algo que tú hoy tienes que entender para que tu vida cambie. Para que este mensaje sea más que un mensaje común, es un mensaje transformador de tu vida, que te dé tu identidad y tu naturaleza. Así que no importa si haya 1000 o 10,000 a mi diestra, sobre mí no llegará. Caerán a mi lado 1000 y a mi diestra 10,000, mas a mí no llegará. Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se junten contra mí los malignos, mis angustiadores, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Así es como nosotros debemos de responder a esta vida, con la palabra de Dios, sometiéndonos a Dios y resistiendo al diablo con la palabra de Dios, para que Él mismo se dé cuenta que Él está sometido a la voluntad de Dios, y el poder que Él tiene le ha sido delegado, pero que Cristo tiene todo el poder, toda la gloria y toda la honra en todas las naciones. Él reina. Aleluya. Así que aunque quieran impedir, aunque nos quieran ahogar, aunque quieran arraigarse en nuestras raíces, no impedirán que nosotros demos fruto, porque nuestra naturaleza se los va a impedir, pues somos la semilla de Dios, los hijos del reino. Así que estas parábolas, hermanos, también vamos a ver que nos ayudan a entender el curso de las épocas, lo que debemos esperar para que no nos sorprendan las cosas, para que no nos abrume la duda, la incertidumbre, pues ya sabemos que no siempre todas las cosas van a ir bien. Es como el matrimonio, pues uno se casa con ilusión. Dicen que el amor es ciego, ¿verdad? Y uno se casa y trae toda la ilusión, trae toda la esperanza. En su mente no está el fracaso. O pregúntese, cuando estaba en el altar, ¿usted pensó en el fracaso? No, usted pensó en que la mujer con la que usted se iba a casar iban a hacer un matrimonio hermoso, iban a tener hijos hermosos, iban a vivir la vida de la forma más feliz, y usted en su corazón estaba el deseo de esforzarse y ser valiente para sacar adelante a su familia. Pero eso en algún momento de su vida se murió. Porque en el momento que empezó a ver los obstáculos y las circunstancias, hubo 5 razones por las cuales usted ya no le entró. Hermano, porque allá hay fuera gente que está buscando a la mujer ideal, al hombre ideal. Ay, que haga química conmigo. Contigo, ¿quién va a hacer química? Ni tu mamá hace química. Dile a la que está a tu lado, ahí te hablan. Ay, mi príncipe, dice aquella. ¿Cuál príncipe? Agarra un sapo allá afuera. Yo no entiendo eso. Ponen a Justin Bieber y agarran un sapo de la calle y dicen, oye, un día se va a convertir ¿en qué? ¿En rana o en príncipe? No a Cristo. Bueno, ojalá un día. Ojalá un día pues ya convertido en Cristo, hermano. A Cristo, pues ya aunque esté feo, hermano.
Lo más hermoso es lo que está en el corazón. Dicen, bueno, pues ya confórmate con eso. Entonces uno se casa con esa ilusión, hermano. Uno está con esa mujer y va al momento de la boda. Si aquella se quita el brazo, se quita los ojos y su mecha. ¿Con qué me casé? Porque empezamos a conocernos realmente. Ya empiezas a ver, sí, porque pues cuando estaba contigo, pues no dormía con él, no estaba con él, pero ya cuando está con él, cuando está con ella, no sabes si está durmiendo, está peleando con los monstruos, o no sabes si el viejo está durmiendo o tiene una guerra espiritual, o de plano se está convirtiendo en lobo. No sabes, pero es hasta que te casas. Entonces ya sabemos que todo no va a estar bien, ¿ya lo entendiste? Pues así es en el reino de los cielos, no siempre vamos a estar bien. Sabemos que va a haber un tiempo de persecución y Dios nos está preparando para esos tiempos, para que estemos arraigados y cimentados en Él, para que no nos movamos a pesar de todas las cosas que van a venir en contra de su iglesia. Y que no importa la escasez, el hambre, la desnudez, la espada, la persecución, nosotros nos mantengamos firmes en Él. Y si es posible, amados hermanos, si así Dios nos concede el honor y el privilegio, morir por Él. Ah, qué hermoso privilegio. Ser mártir de Cristo, wow. Eso no cualquiera, hermano. Todos queremos morir y, hijos, ya me voy, esposa, ya me voy. Ah, que sí, qué fácil. Pero vea la historia de los apóstoles. Porque todos quieren títulos, pero no quieren pasar lo que ellos pasaron. Todos quieren llamarse profetas, pero vean cómo murieron los profetas. A Isaías lo abrieron de los pies y le metieron una sierra y lo partieron en dos, vivo. Ah, pero hoy en día, así dice el Señor, aleluya. Cáte a bañar. Hasta venden las profecías, de verdad es increíble. Pero no es increíble esa gente, lo más increíble es la gente tonta que les cree. Eso es lo increíble. Porque dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ah, pero la gente no quiere aprender. ¿Y cuánto tiempo es, pastor? ¿Y de qué horas a qué horas? No, ¿sabes qué? Ya, vete con el diablo a abrazar, ya vete. Ya cuando escucho a la gente con esas cosas, no, ya, piérdete. O sea, ¿qué parte de mi pueblo fue destruido porque no tuvo conocimiento? No se entiende, no entiendo. ¿O creemos que ya lo sabemos todo? No, hermano, no lo sabemos todo y nos faltan muchas cosas todavía. Porque la iluminación de Dios es progresiva. Entre más se acerca la venida de Cristo, Dios va a revelar cosas a su pueblo. Porque para nosotros es conocer las cosas del reino de Dios. Nosotros les anunciamos a los principados y potestades en qué tiempo estamos. Así que, Satanás, yo te vengo a decir que tu tiempo está pronto. Que el lago de fuego te está esperando. Y vas a arder por todas las generaciones. Junto con todos aquellos que no quisieron reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Y todos tus demonios estarán ahí. Y los brujos, y los hechiceros, y los santeros, y los idólatras, y los borrachos, y los adúlteros, y los afeminados, y los que se acuestan con hombres y con mujeres estarán en el lago del fuego. Ese mensaje no lo quieren oír. Pero ¿qué creen? Nadie lo puede detener, porque el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Podrán acallar a un hombre, pero la voz de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y aunque el último hombre predicador de la tierra lo mataran, las piedras hablarían.
y declararían la certeza de la palabra de Dios. Así que dile al que está a tu lado, prepárate porque hoy tu cabeza va a caer. Después de esta breve introducción, amados hermanos, vamos a entrar en los 2 versículos de este pasaje. Era necesario, hermanos, de verdad. Dice el versículo, hermanos, 31, otra parábola le refirió. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. El grano de mostaza, amados hermanos, refleja o tiene su revelación en el Evangelio de Jesucristo. En Romanos capítulo 1, versículo 16 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así en que empezando con un pequeño hombre nacido en Belén, de cual todo mundo criticaba y decía, ¿de Belén puede salir algo bueno? Oye, ¿qué no es este Jesús, el hijo de María? ¿No sus hermanos y hermanas están entre nosotros? ¿De dónde éste tiene la sabiduría? Él no ha estado a los pies de Gamaliel. Él no ha estado con los grandes que están estudiando las Escrituras. ¿De dónde saca él este conocimiento? Porque no entienden, hermano, que Dios de lo pequeño hace grandes cosas. Así que lo primero que vemos es que el Evangelio de Cristo, cuando tiene sus primeros comienzos, son pequeños, pero el fin es glorioso. Acompañe, hermanos, Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Cuando empieza a dar la revelación Dios a Juan y él le empieza a expresar, dice estas palabras del reino glorioso de Jesucristo en el capítulo 1, versículos 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todos podemos ver el pequeño comienzo de Cristo, cuando empieza a predicar el Evangelio, pero hoy leemos el testimonio de la grandeza de su reino. Cristo, aquel humilde carpintero, aquel niño nacido en un pesebre, aquel perseguido y llevado a un país ajeno que era Egipto, del cual regresa nuevamente y después empieza su ministerio y todos lo rechazan y nadie quiere escuchar sus palabras y nadie quiere recibir el Evangelio. Mas sin embargo, de ese pequeño hombre, después en la eternidad se dijo de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de todos los reyes de la tierra. Wow. Diga conmigo, pequeños comienzos, grandes cosas. Porque Jesús fue pequeño, pero Dios lo hizo grande. Así lo dice la carta de Filipenses en el capítulo 2. Que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó de toda su divinidad y se hizo hombre, semejante a los hombres, y se humilló hasta lo sumo, por lo cual Dios también lo exaltó, de tal manera que tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doblen las rodillas en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua y nación confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios nuestro Padre. Pequeñas cosas, grandes propósitos y grandes cosas. Así que no importa cuán pequeño seas o cuán pequeño te sientas, Dios tiene grandes cosas para tu vida. Yo creo que todos éramos así, hermanos, porque Dios no escogió lo más grande, no escogió a los sabios y a los entendidos, escogió a lo vil y a lo menospreciado. Por eso cuando la gente me dice, ¿y qué te sientes más? Porque dices que era Cristo. No, no me siento más. De hecho sé que yo era de lo peor. De otra manera no estaría aquí. Sí, porque yo conozco gente más buena que tú y mejor que tú,
y es mejor que tú. Le digo, pues sí, yo también lo sé, pero Él me escogió a mí, porque Él busca lo vil y lo menospreciado, lo que la gente desprecia. Nada más acuérdate cómo te trataban en la vida, cómo te ninguneaban, cómo te golpeaban, todas las situaciones que tuviste que sobrepasar, porque tú tienes que saber que desde que naciste, Dios te hizo nacer para ser un vencedor, no un fracasado. Amados hermanos, hasta la ciencia lo establece. Hay millones de células que el papá inserta en la mamá para que se pueda dar una vida nueva. Miles de semillas de un varón con una sola semilla de una mujer para que se pueda formar un solo ser humano. Pero de todas esas millones de semillas, solamente una es la que vence. Una es la que logra entrar en el óvulo y procrear un ser viviente. Para todo este proceso tuvo que recorrer, digo, en nuestra vida, el vientre maternal y el conducto vaginal son pequeños, pero para esa microforma, microcélulas son como si te aventaras un maratón de 500 kilómetros. Y esa célula llegó, formó y naciste tú. Pequeñas cosas, grandes propósitos. Pequeñas, grandes cosas del reino de Dios. Por eso tú y yo no nos tenemos que dar por vencidos nunca. Desde que estábamos nosotros como célula, fuimos vencedores. Cuánto más ahora que hemos sido formados y hemos sido inyectados con la fortaleza que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. No hay tiempo para el fracaso. Jesucristo, por eso, escuchen las palabras de Jesús. Jesús, antes de irse al cielo, solamente les dijo: yo he vencido al mundo. Oiga estas palabras, entiéndala que es mejor. Yo he vencido al mundo. Así que confiad. Nada más, Señor. ¿No vas a enviar un ejército de ángeles que me defiendan? Oye, yo necesito una gran unción, ¿no? No, tú solamente confía, es decir, ten fe, deposita tu confianza en mí. Así que mucha gente, por no depositar su confianza en Jesús, vive como vive. Y vive en pecado, porque todo lo que no es de fe, de depositar la confianza en Jesús, es pecado. Así que hay muchos cristianos que están allá afuera, o que incluso están aquí, que viven sin fe, por lo tanto viven en pecado, porque no depositan su confianza en Jesucristo. Oye, si yo me voy al cielo y sé todo lo que van a pasar y ya visualicé todas las circunstancias, ¿por qué este mundo los aborrecería? ¿Por qué este mundo no es digno de ellos? Porque hay un enemigo espiritual que se llama Diablo y Satanás, porque hay un montón de demonios. Oye, yo les dejo un ejército, les dejo armas espirituales. Fórmamelo para que los tumbe. ¡Pah! No, hermano, solamente dijo Jesús: ¿saben qué? Ya vieron todo lo que me pasó, todo lo que va a suceder, se los acabo de contar, todo lo que va a suceder en el fin del mundo. ¿Saben qué? Confíen, depositen su confianza en mí. Por eso, amados hermanos, apréndase y responda esta pregunta: ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Y así usted sabrá que está depositando su confianza en Él, cuando usted actúe como Él actuó. Pero no ve que mi esposo me traicionó, pastor, no ve que mi esposa me traicionó, no ve que se fue con otro, no ve que mis hijos son desobedientes. ¿Qué haría Jesús si estuviera en tu lugar? Responde la pregunta y tiene la solución. ¿No necesito que me bañe de aceite ungido? No. ¿No necesito un poder sobrenatural? ¿Lo tienes? Lee 1 de Juan,
capítulo 1 y 2, y vas a leer que la unción que está en ti permanece en ti. Y no es necesario que nadie te enseñe las cosas. La unción misma te dice todas las cosas. Y dice Juan, esto les escribo sobre los que los quieren engañar o los que los engañan. O sea, los que están diciendo que ustedes necesitan otra unción, otro poder. No, dice, son engañadores. Yo les vengo a decir que la unción que está en ustedes permanece en ustedes. Y no es necesario porque no está afuera, está dentro. Tampoco Dios nos descartó, Él nos dio todas las herramientas. Amados hermanos, todo lo que hizo Jesús fue bajo la influencia, la dirección y el poder del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que está en nosotros. Está en mí, está en usted. Todo lo que usted oye de Jesús, todos los milagros. Por eso Jesús dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, harían grandes cosas, moverían las montañas, moverían los cerros. Pequeñas cosas hacen grandes cosas en el reino de Dios. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, también que un hombre tomó y sembró en un campo. Ese hombre ya se descubrió y lo vimos que es nuestro Señor Jesucristo. Tanto sembró una semilla que es el Evangelio, como también sembró a un hombre. Pero también el malo tiene su acción. También el enemigo siempre quiere ahogar las cosas de Dios. Siempre quiere imitar lo que Dios hace. Vemos entonces la acción divina con el propósito de que, como vimos en la parábola del sembrador, la palabra, el evangelio, como semilla dé fruto, y la semilla, como hijos del reino, sea multiplicada en el campo, esto es el mundo. O sea que mucha gente sea salva, porque el deseo de Dios es que la gente proceda al arrepentimiento y que no se vaya al infierno. Dios no quiere que la gente se pierda, pero la gente está decidiendo irse al infierno. Es increíble ver las noticias de un joven que asalta y que lo matan y queda ahí, cuando llega al hospital muere. Ustedes se pueden imaginar qué cuentas entregó delante de Dios cuando él verifique que el infierno sí existe, que no era un cuento. Qué triste historia. Pero Dios no quiere ese destino para nosotros. Así que Él puso una pequeña semilla de mostaza, que es el Evangelio de Jesucristo, para que ese pequeño poder se extendiera sobre toda la tierra y la gente viniera al arrepentimiento. El reino de los cielos es como una pequeña semilla de mostaza, que aunque es la más pequeña de las semillas, cuando entra en acción se vuelve poderosa, se llena de fortaleza, se expande como una gran hortaliza, pero también dice que se convierte en árbol. ¡Wow! Aquí hay algo sobrenatural. Y es lo mismo que sucede en nosotros cuando el Evangelio viene a nuestra vida. Fíjese lo que ocurre, hermano. Vamos a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 30. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Cuando Pablo empieza con la iglesia a compartirles, en el capítulo 1, en el verso 30, les dice estas palabras: pero por Él estáis vosotros en Cristo. ¿Por quién estamos? Por Él. ¿Quién Él? Jesús. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, escuche, nos ha hecho por Dios sabiduría. Por Dios nos ha hecho sabiduría. Es decir, Dios hizo que Él fuera la sabiduría para nuestro beneficio.
Cristo fue convertido en sabiduría viviente y divina. Así, esta sabiduría es de origen divino. Gracias a esa unión con Él, ahora somos sabios, pues tenemos a Cristo, es decir, su palabra, su sabiduría. Luego nosotros somos sabios, porque no hablamos nuestras palabras, sino la sabiduría de Dios, la sabiduría del cielo. Así que Cristo es nuestra sabiduría. Pero escuche lo que sigue diciendo. Por Dios, sabiduría, y después dice justificación. En la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 5, versículo 21, segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 21, escuchen lo que dice. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. ¿Por qué hemos sido perdonados? ¿Por qué hemos sido declarados justos cuando éramos unos asesinos, ladrones, pérjuros, maldicientes? Los méritos de Cristo nos hicieron merecedores de su justicia por la fe en Él. Por eso nadie es salvo si no cree en Jesucristo. Y nadie es justificado o perdonado sus pecados, puesto que no ha sido declarado justo. Así que Dios nos hizo justificación en Él. Pero también, amados hermanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 17, Pablo también se lo dice a los romanos. Recuerden, amados hermanos, es que esto es importante, por eso la gente malinterpreta las cosas. Cuando tengo chance, digo, es muy profundo esto. Lo estudiamos en el instituto, pero a veces me doy tiempo de tratar de explicarle un poco. Mire, la carta de los hebreos, ¿a quién fue escrita? A los judíos, a los hebreos. Aunque ahí hay principios del reino que también nos ayudan a nosotros en forma doctrinal y de enseñanza. Pero esa carta fue escrita a los hebreos. La carta a los romanos, ¿por qué se llama romanos? Porque fue escrita a los cristianos que estaban en Roma, que eran gentiles. ¿Por qué se escribió a los corintios? Porque los corintios era una zona, ¿verdad?, donde venían todas las embarcaciones, una zona marítima, una zona próspera. Si leemos la historia de la cultura, dice que ahí convergían muchas naciones a hacer intercambios, trueques, ventas, todo eso. Pues lógicamente, hermanos, donde hay mucha prosperidad económica, dinero, pues también el diablo se mete, y había prostitución, había idolatría, había brujería, había todo eso, y ahí había un pueblo de Dios. Entonces, de ese pueblo gentil, Pablo les escribió a ellos. Así la carta de Santiago, usted empieza a leer la carta de Santiago y dice ahí a quién está escrita: a las 12 tribus de la dispersación. Los judíos que se habían convertido a Cristo, de las diferentes tribus que habían salido dispersas por la persecución del evangelio de Nerón y todos esos hombres romanos que estaban atacando el evangelio de Jesucristo. A ellos fue escrito. Pero también encontramos algunos principios que nosotros podemos tomar ahí, pero realmente esa carta fue escrita para ellos. Pero si nosotros no sabemos hacer esas diferenciaciones, así como por qué es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ay, hermano, por eso la cabeza se nos funde en los fusibles y estamos interpretando tonterías. Estamos buscando apóstoles cuando el apóstol de los gentiles es Pablo. El único apóstol que tú y yo tenemos se llama Pablo. No es Godofredo, el de los ministerios internacionales. Sáquese a bañar. El único apóstol que tenemos los gentiles. ¿O usted es judío? Va a salir espiritual. Es que dice la Biblia que no es judío, el que no es exterior es... ¡Ay! No, de esos hay un buen allá afuera, hermanos. Malinterpretadores. Eisegetas. Más jetas que Eiseje.
Porque no hacen exégesis, hacen eisegetas, son eisegetas. O sea, sacan versículos de su contexto y los hacen un pretexto. Y en vez de traer su conocimiento para ver si es verdad en la Biblia, no hacen eso. Traen su conocimiento y justifican o quieren justificar lo injustificable con la palabra de Dios cuando es algo que no se debe de hacer. Todo tu pensamiento, todo tu conocimiento, toda tu sabiduría, todo lo que tú crees, tráelo a la Biblia para que veas si lo que tú crees es verdad o es mentira. Porque por eso hay muchos transgresores allá afuera. Entonces, amados hermanos, tenemos que ser listos en ese sentido. Dios nos ha dado de su sabiduría para que la mente de Cristo esté en nosotros, para que no hablemos nuestras palabras, sino hablemos las palabras de Cristo. Pensemos como Él piense, y como somos lo que pensamos, entonces vamos a caminar como Él caminó, vamos a andar como Él anduvo. Pero mientras traigas en tu cabeza que tu abuelita es chita y que tu papá es Tarzán, no, hombre. Si es así, tú no vales un céntimo. Tú no vales nada. Si tú vienes de una evolución de un chango, tú no vales nada. Nada vales. No tienes ningún valor en la tierra. Pero si tú eres hijo de Dios, vales la sangre de Jesucristo. ¿Ya vio la diferencia? Pero todavía hay gente con ese pensamiento. A ellos hay que traerle la luz del Evangelio para que encuentren la luz y sepan que Dios nos ha reconciliado. Entonces dice Romanos 1:17, escucha estas palabras, hermano. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Ya ve? No es algo que está a la mano de toda la gente. Por eso la gente no entiende por qué nosotros somos perdonados. Yo me acuerdo, tú eras, sí, yo era, pero ya no soy. Yo he sido justificado por Dios. Dios me perdonó todos mis pecados. Por eso es incomprensible que haya gente en la cárcel que ha venido a Cristo y le sigan diciendo, ya no te hagas, tú eras. Yo era, tú lo has dicho, era. Pero Jesucristo me justificó, me perdonó de mis pecados, me quitó la culpa. Me desesclavizó del pecado, me dio vida eterna, me salvó. Entonces la gente no entiende el proceso de la salvación, que Dios nos liberó de la esclavitud del pecado, que nos está librando en este proceso de santificación del poder del pecado. Por eso Dios permite las tentaciones, porque cada vez que tú vences la tentación, te das cuenta que estás venciendo al pecado y ese poder demoníaco que está esclavizando a la gente. Pero cada vez que tú caes, vuelves a ser esclavizado, porque aquel que es vencido es nuevamente esclavizado por aquello de lo cual fue vencido. Pero Dios lo permite para que nosotros nos demos cuenta cómo va nuestro proceso de santificación. Y cada vez que renunciamos al pecado, vencemos la tentación, nosotros nos damos cuenta que somos más espirituales. Porque no es espiritual el que saca la matraca, echa la bazuca y no sé qué tantas cosas dicen. Eso no es ser espiritual. Ser espiritual es vencer el pecado. Porque hay algo aquí dentro que Juan lo declara de una forma impresionante. A mí me impresiona lo que dice Juan. Dice que el que está en la luz no puede pecar, porque la simiente de Dios está dentro de él. ¡Wow! No puede. Él quiere, no puede, porque hay algo más poderoso en él, que es el Espíritu Santo, que no se lo permite. Porque Romanos también en el capítulo 8, en el versículo 14, dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y si somos guiados por Él, ¿cómo nos vamos a ir hacia el pecado? Imposible. Posible.
Eres como un ciego que te están llevando a algún lugar. Tú no ves nada. El Espíritu Santo te está guiando. ¿Cómo tú te vas a desviar si estás siendo guiado por el Espíritu de Dios? Entonces tú te quieres ir al pecado, pero Él te dirige hacia la verdad, hacia la vida, hacia la obediencia a Cristo. Entonces Dios nos hizo justificación. Pero también dice santificación. Ahí está el proceso del cristiano, de la salvación. Justificación, santificación. Nos está librando del poder del pecado. Y después al final dice el apóstol Pablo, redención. Cuando se paga todo. ¿Cuánto te debía? Aquí está. Se paga todo. Y entonces somos glorificados. Somos librados de las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Ese es el proceso que todos vamos a pasar. Estamos en el proceso de la santificación. Por eso luchas, por eso hay esa atracción. Y el pecado te llama a pecar. Y Satanás te avienta una tentación. Pero cada vez que tú renuncias, cada vez que te opones porque te sometes a Dios, tienes la fuerza de resistir al diablo. Entonces el diablo huye de ti y te deja por un tiempo, pero va a regresar. Pero cada vez que tú lo resistes, llega un momento en que se da cuenta que no tiene poder sobre de ti, porque el poder del Espíritu Santo ha crecido sobre tu vida. Es por eso que vemos grandes hombres de Dios, hermano, porque han sometido su carne, sus pasiones. Sí, a mí también a veces me dan ganas de otras cosas, pero estoy resistiendo. Pero a veces nosotros, hermanos, no entendemos eso. Y no entendemos que ese proceso está en mí. Diga, está en mí. Y está en el que está a mi lado. Ya entendió por qué se porta así. También está en su lado. Él también está peleando. Estamos en la misma guerra. El enemigo es el mismo, pero también el que nos está guiando es el mismo, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Aleluya. Así Dios nos liberó del pecado, hermanos. Nos liberará del poder del pecado y las consecuencias del pecado. Jesús consiguió nuestra libertad, sacándonos de la esclavitud, pagando el precio de esa libertad con su sangre. No fue cualquier precio, su sangre. Así que, como dice el apóstol Pablo, el que se gloríe, gloríese en el Señor. O sea, no hay jactancia, no fue por mis méritos, no es porque yo sea bueno, no es porque yo sea espiritual, no porque yo sea muy sabio, no, es por su gracia y su misericordia. Por eso estoy yo aquí al frente, por eso está usted aquí, por su gracia y su misericordia. Así que la obra del enemigo contra el reino de Dios es robar, corromper, imitar, aparentar, separar, dividir, destruir, matar si es posible, porque él ha sido homicida desde el principio. Pero también la Biblia dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer los diseños y la obra del diablo. Porque Satanás tenía un diseño de destrucción en tu vida. Pues nada más mira cómo ibas. Ibas directito al infierno. Con tus pecados, tus maldades, tus malas acciones, tus malos pensamientos, tus iras, tus amarguras, tus traumas, tus raíces de odio, de rencor hacia tus padres, hacia tus hijos, hacia tu esposo, hacia tu esposa. Las heridas de tu alma que tenía por el daño que te ocasionó la vida, las personas que estaban a tu lado, la gente que tú más amabas, la gente en la que más confiabas. Ibas directito al infierno. Pero Dios, que es amplio en misericordia,
Dijo: yo de esa semilla voy a hacer grandes cosas. Bueno, aquí hay semillas grandes. Pero vamos a tomarlo al lado literal, ¿no? Una pequeña semillita. Esa pequeña semillita, hermano, que es como una semilla de mostaza, somos tú y yo. Tal vez para mucha gente no tenga valor, pero usted sabe el valor que tenía la mostaza en la antigüedad. Bueno, hoy es el picante en unos países. Yo no sé cómo llaman picante, a mí no me pica nada. Bueno, somos mexicanos y le entramos a lo bueno. Pero, ¿qué tal en lo que leímos al principio? De fortaleza, de expansión y de la gloria que es esa semilla. Porque de una semilla se reproducen muchísimas semillas. Así es el reino de los cielos. Dios tomó una semilla que somos nosotros y nos sembró para que su reino fuera glorioso. Así que usó grandes hombres de la Biblia, pequeñas semillas, lo insignificante de los reinos, y los hizo grandes. Así que engrandeció a Daniel, engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego, engrandeció a David, engrandeció a Salomón, engrandeció a Sansón, engrandeció a Abraham, engrandeció a Isaac, a Jacob. Los engrandeció. Engrandeció a unos pobres pescadores. Los engrandeció al grado que 12 puertas van a tener 12 perlas con sus nombres. Y engrandeció a su Hijo Jesús. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que a nosotros nos ha engrandecido con Él, pues somos herederos y coherederos con Cristo. Y de la misma manera que Dios le dio a su Hijo un cuerpo glorificado, de la misma manera nosotros tendremos ese cuerpo, un cuerpo glorificado, resplandeciente como el sol, igual que el de Jesús. Eso ni los ángeles tienen. Y Dios nos ha dado esa grandeza, que de una pequeña semilla que habla del reino de los cielos, y que es el Evangelio que un día llegó a nuestro corazón y nosotros lo seguimos compartiendo, mucha gente sigue conociendo la verdad, el camino y la gloria. Esa es la encomienda que Dios nos ha dado en el reino, que siendo tan pequeños nos reproduzcamos de una forma grande, de tal manera que un día nos convirtamos de ser un pequeño matorral en un gran árbol. Así es Nextlalpan. Así es esta iglesia, que empezó con una pequeña semilla, una pequeña pareja de pastores que andaba caminando en todo este territorio, que no se cansaba, que salía a las 12 de la noche caminando por las vías, día tras día tras día, sembrando la semilla del Evangelio, para que un día Nextlalpan fuera grande. Dios confió en nosotros. Y solo esperamos ser dignos de la confianza que Él bien depositó en cada uno de nosotros. ¿Usted cree que nosotros estaremos contentos con que la gente se vaya de la iglesia? Creo que esa gente no ha entendido a lo que nosotros fuimos enviados. No ha entendido el proceso que esta pequeña semilla que fue la pareja de pastores implantada aquí trabajó. No ha entendido el corazón que realmente está en nosotros. Así que no importa el mensajero que tú escuches en el internet. Yo te puedo dar testimonio que yo escuché mensajes en un cassette de un pastor llamado Gonzalo Vega, y mi vida ministerial cambió de una forma radical. Aprendí muchas cosas de él, porque no solo escuché el mensaje, lo puse en práctica en mi vida. Y él era un hombre que declaraba las cosas tajantes, rectas, justas, y eso impactó mi vida, porque yo apenas empezaba en el ministerio.
Y a través de mi vida seguí escuchando grandes hombres de Dios. Otro de ellos, el doctor Armando Alducci. Hoy tengo el honor y el privilegio de estudiar con él. Y que esa iglesia tenga esa simiente de conocimiento impartida a través de un instituto para que un día Dios tenga bien hacer grande el reino de los cielos aquí en Tlalpan. Pero no es el único. Hay grandes hombres de Dios como Miguel Núñez, como el joven pastor, ¿verdad?, que ahorita está moviendo las redes sociales y me da mucho gusto, como Sugele Michelén, como Adrian Rogers, tantos hombres de Dios, tantos, que damos gracias a Dios que existan. Gracias por su ministerio, por sus vidas, porque a los que estamos más apartados, que no tenemos la oportunidad de ir a grandes institutos, a través de su conocimiento impartido nosotros recibimos edificación, y todo esto procede del reino de Dios. Así es que aprovecha los mensajes que escuchas, y si está en tu consideración, si está en tu buena voluntad, el que puedas seguir escuchando los mensajes de este humilde pastor, escúchalos, pero cambia tu vida y deja que el Espíritu Santo te transforme, porque la obra del enemigo también está en contra del reino de Dios. Por eso yo encuentro oposición, por eso yo también experimento persecución. Y usted no estuvo el día que el poblado nos apedreó la iglesia. Esta iglesia un día fue apedreada por un pueblo. Y Dios no permitió una tragedia, porque Dios sustenta nuestras vidas y Él no quiso. Yo sé que ha habido muchas iglesias que han sido quemadas y han matado a los pastores, pero pues Dios lo ha permitido. Pero Dios no permitió que esa iglesia, ese día que fue apedreada, pero piedras, hermano, así mire, nos rompieron la lona. Teníamos una lonita de 10 por 10, caían las piedras, y cuando caían, yo creo por el mismo calor, el tiempo que estaba puesta, el agua pues ya estaba también desgastada, y cuando caía la piedra rompía la lona. Aquí me cayó una ¡pah! Los niños gritando, las hermanas gritando de las piedras que volaban por el cielo y rompían la lona, y no nos dañaron. Por eso, amados hermanos, yo no puedo entender a la gente que critique esta iglesia. Seguramente no conoce la historia de esta iglesia. Y una vez hice un video donde puse muchas fotos, tarda 2 horas. No le pude poner música porque pues ya estaba pesadísimo, pero ahí cuenta la historia de esta iglesia, está en nuestra página y usted la puede ver. Desde que este humilde pastor no tenía ni un tacuche, solo tenía una chamarrita negra, ahí me va a ver predicando, de esas que tienen aquí, esa borreguita gris adentro, y es, bueno, no es piel, hermano, la verdad era de otra tela, y la traía ahí. Estaba yo en un púlpito y tenía un montón de niños, y pasa ahí como yo vestido de payasito los ministraba, y cómo venían otros ministerios de Canadá, de Estados Unidos, misioneros que venían a esa iglesia y ministraban a la gente, cómo hicimos la labor de Samaritan Pursuit con los niños, cuando hicimos los eventos allá afuera. Amados hermanos, mucha gente quiere grandes iglesias, pero no ha trabajado ni ha sembrado. Nosotros tenemos 18 años trabajando, y aún así seguimos siendo perseguidos, criticados, señalados, insultados, maldecidos. Pero sabemos que todas esas cosas, más que dañar nuestro corazón, en medio del dolor nos hacen sentir que el poderoso Espíritu de Dios está sobre nosotros. Porque yo no un día me desperté y dije, ¿soy o no soy? He aquí el dilema. Iré a Tlalpan, pues ahí necesitan vida. Yo no así, hermano. Yo ni quería venir aquí. Oye, si me dan a escoger, me voy a Satélite. Allá por lo menos no hay codos. Pero amados hermanos,
Lo que yo quiero llegar siempre, hermanos, es que usted entienda que así como Cristo empieza de lo pequeño y hace grandes cosas, Dios de una pequeña iglesia hizo grandes cosas. Porque esta iglesia no empezó con un matrimonio, ni con 2, ni con 3, ni con 10, ni con 50, con 10 niños. 10 niños que venían a orar todos los miércoles. Les decía: hijos, los espero a las 6 de la tarde porque vamos a orar por sus papás. ¿Cuántos de ustedes tienen problema con sus papás? Todos levantaban la mano. ¿A cuántos de ustedes les pegan? ¿Cuántos de ustedes no comieron 2, 3 días en la semana? ¿Cuántos de ustedes tienen un papá que no tiene trabajo? ¿Cuántos de ustedes tienen a su mamá que les grita y les dice cosas? Vamos a orar por ellos. Todavía aquí levantaron la mano. Qué testimonio. Y entonces venían los niños y se paraban enfrente de mí, yo enfrente de esos 10 niños aquí, y decía: cierren sus ojos, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar porque Dios nos escucha. ¿Cuánto creen que Dios nos escucha? Dios nos escucha, pastor, Dios nos escucha. Cierren sus ojos. Así que dile a Dios: Señor, cambia a mi papá, cambia a mi mamá, ayúdame a mí a ser obediente. Y así será nuestra oración. Y de esa pequeña semilla de mostaza, hoy somos lo que somos, aunque no hemos logrado nada. Pero si a alguien le parece que esta iglesia es grande, yo quiero decirle que nosotros empezamos como una semilla de mostaza. No traíamos una silla, yo ni púlpito tenía. Sentaba a los niños en botes. Me iba allá al llano y buscaba unas maderas y les hacía, en los botes les clavaba las maderas y los sentaba. De una pequeña semilla, Dios hace grandes cosas. Diga conmigo: de una pequeña semilla, Dios hace grandes cosas. Así que póngase de pie esta tarde. ¿Y por qué no se acerca a Dios con todo su corazón? Y que así como es la semilla de mostaza tan pequeña, pero que Dios puede hacer grandes cosas, porque Dios no necesita grandes cosas o mucha opulencia para hacer grandes cosas. Él solo necesita pequeñas cosas para hacer grandes obras divinas. Pequeñas cosas para hacer grandes obras divinas. Tal vez tu negocio es pequeño y digas: Señor, es tan pequeño mi negocio, pero de esas pequeñas cosas Dios puede hacer grandes cosas. Tal vez tu vida, veas el fruto de tu vida y digas: no he logrado nada, pero es porque tú no sabes lo que el Espíritu Santo en ti puede hacer con tu familia, con tus hijos. Tal vez tú digas en esa pequeñez de tu mente: ¿cómo Dios puede solucionar el problema en mi casa? Mi esposa me abandonó, mi esposo siento que ya no me quiere, mis hijos están perdidos. Yo vengo a decirte que de esa pequeña fe que tú tienes, si tú la diriges hacia el fiel y el verdadero, que es Jesucristo, esa pequeña fe puede hacer grandes cosas. En la semana le platicaba la historia de un hombre que estaba en la cárcel. Yo lo conocí. Él estaba en la cárcel condenado a cadena perpetua. Después de estar en Lecumberri, lo mandaron a las Islas Marías. Salió de ahí y lo trajeron a México. Después pues se cerraron esos lugares y lo trajeron anduvo en el oriente, anduvo en el norte. Tenía cadena perpetua. Él vendía drogas, hacía sus negocios ahí, él vivía bien, pagaba todo lo que se tenía que pagar en la cárcel. Pero un día conoció a Jesús. Un día alguien portador de esa pequeña semilla de mostaza la sembró en su corazón. Entonces él dejó todo el trabajo y la opulencia que tenía en la cárcel. Todavía en la cárcel él dice: pastor, maté a 9 hombres más, haciendo doble mi cadena perpetua. Pero un día, pastor,
Alguien sembró una semilla en mi corazón y dijo: he aquí una promesa de Dios para tu vida. Él vino a liberar a los cautivos. Dice: llegué ese día a mi celda, me postré en el suelo y le dije: Jesús, tú has venido a liberar a los cautivos. Ayúdame, Señor. Pasaron 6 meses todavía. Se le había olvidado la promesa de Dios. De repente un custodio le dice: oye, tú ven para acá, te llama el jefe. Se fue a ver al director, pero mientras iba caminando decía: ¿y cómo paso la primera puerta si tengo que dar dinero? Y yo ya dejé los negocios, no traigo ni un quinto, ni familia tengo, no hay nadie que vea por mi vida. Y dice que iba caminando y pasó una puerta y dijo, metió la mano a su bolsa y le dijo el custodio: no tienes nada que pagar, vete a la otra puerta. Dice: ya pasé una puerta. Y caminó a la segunda puerta, y cuando estaba el custodio, metió la mano y sacó la mano, y el custodio vio que no traía nada. Le dijo: métete, ya dijo el jefe que tú no vas a pagar ninguna puerta, pásate. Y dice que llegó junto al jefe y le dijo: ¿cómo estás? Le dijo: bien, señor, gracias a Dios. He leído todo tu expediente. Yo no sé, dice, no sé por qué lo leyó. ¿Qué lo motivó al director leer mi expediente? Solo sé que él había visto un cambio en mi vida en la cárcel, después de ser el vendedor de droga, de haber asesinado todavía gente ahí. Era el sicario de la cárcel, y dice que estaba ahí. Y le dijo el director: sabes que las cárceles están diseñadas, o deben de estar diseñadas, para la restauración de las personas, lo cual no sucede. Pero hemos visto un cambio en tu vida. He apelado por ti, para que a partir de este momento tú quedes libre. Y le entregó la carta. Entonces él se postró ahí frente al director y se puso a llorar. Y las únicas palabras que él decía: tú eres fiel, Señor, tú eres fiel, tú has venido a liberar a los cautivos. Entonces él recibió la carta y salió libre. Cuando llegó con sus compañeros, todos estaban boquiabiertos. Solamente el pastor que estaba en la cárcel lo abrazó y le dijo: ya ves, te dije, él vino a liberar a los cautivos. Entonces él salió, pero ahí no quedó la historia. Llegó a su colonia y nuevamente los malos lo abordaron y lo incitaron a ir a robar. No había entendido. Se fueron persiguiendo a una mujer. La persiguieron hasta Coacalco. Subieron atrás de ella, pues le iban a robar el auto. Él traía una pistola. Subió, y cuando entró se quedó pasmado cuando vio a la gente postrada orando, y la mujer volteó desconcertada, y a ver la pistola le entregó la bolsa, y él, al querer tomar la bolsa, se le cayó la pistola. Entonces Dios habló a su corazón y le dijo: ¿qué estás haciendo? Yo te liberé, y ahora tú con esto me pagas. Dice que en ese momento cayó nuevamente postrado. Sus amigos, al ver que tiró la pistola, salieron corriendo, y él quedó ahí postrado. Llegó el pastor, lo abrazó, lo levantó y le dijo: hijo, has llegado a casa. Entonces este hombre se puso a llorar como un niño. Me dijo: pastor, a partir de ese día entendí que Dios, viéndome tan pequeño en ese lugar, tan desolado, tuvo misericordia de mí, por lo cual a partir de hoy y de este momento yo seré el portador ahora de esa semilla, como ese grano de mostaza que he sembrado en el corazón de los seres humanos para que sean salvos. Y ese es el testimonio de ese hombre. Así es la vida de todos y cada uno de nosotros. La pregunta es: ¿con qué has pagado a Dios que Él te ha liberado? Pues Él te sacó de los cautivos. ¿Has vuelto a caer en el pecado, en la maldad? ¿Has seguido las enseñanzas y las influencias de tu carne, de este mundo, o lo que es peor, del malo? De esa forma le pagas a Dios que te rescató de lo perdido.
Cuando tú puedes ser el portador de la semilla, como ese grano de mostaza para salvación de tu vecino, de tu amigo, del que está ahí cerca de ti, aunque se burlen, aunque ellos no entiendan. ¿Sabes una cosa? Es necesario que a veces el entendimiento sea removido para que la verdad florezca en los corazones de las personas, como ha sucedido contigo y conmigo, y como sucedió con ese hombre. Así que hay esperanza. Hay esperanza cuando nosotros entendemos las parábolas del reino, el mensaje que tienen de restauración, de vida, de salvación, de gloria. Es cuando nuestra vida cambia y es cuando entendemos y es cuando dejamos las vanidades de este mundo. Así es que esta mañana, si tú vienes por primera vez, yo te invito, ven al frente, porque hoy la semilla, la pequeña semilla de mostaza, la he predicado en tu corazón para que vengas a la restauración de tu vida y de tu familia, y tú seas el portador de la semilla, para que tú y tu casa sean salvos en el nombre del Señor. Si tú vienes por primera vez, vengan al frente. Tú vienes por primera vez, ven. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti, por tu vida, por tu familia, porque Dios sabe todo lo que ha pasado en tu vida y que te has sentido pequeña o pequeño, pero no, hoy te vengo a decir que tú eres grande en el reino de Dios, que Dios tiene grandes propósitos en tu vida. Alguien más allá atrás, no tenga pena, venga, es necesario. El reino de los cielos es de los valientes, de los que dicen, yo quiero eso. Yo quiero eso. Pero también el llamado es para ti, hermano, que no has pagado correctamente a la gracia y a la misericordia de Dios, que te está diciendo continuamente, así me pagas que te liberé de las garras del maligno. Sigues con tus pecados, sigues con tus necedades, con los afanes de tu vida, sin poner tu confianza en mí. Para ti también es. Y como lo dije, esto es de valientes. Ven al frente, hermano, porque yo quiero orar por ti, porque yo quiero que Dios bendiga tu vida. Yo no deseo que tú tengas maldición, ni Dios lo desea. El infierno no está diseñado para los hijos de Dios, ni para las personas. Él desea que todos procedamos al arrepentimiento, que venzamos la tentación y el pecado, y que tengamos la capacidad de decirle al Señor, Señor, he vuelto a casa, he vuelto a casa, he vuelto a casa.